Saludos cordiales, queridos hermanos y hermanas de Radio Fides y de San José TV. Muchísimas gracias por encontrarnos en un programa más de nuestra formación mariológica. Aquí tienes a tu madre. Llegamos al programa 117 y agradecemos mucho al Señor y a la Virgen María que podamos estar una semana más, una ocasión más para formarnos en la teología sobre María, en el estudio teológico sobre María, y eso es justamente la Mariología, programa que llevamos con muchísimo cariño semana a semana a cada uno de ustedes. Y bueno, nos encontramos en el mes de la Biblia, como bien lo sabemos, un mes dedicado justamente a la palabra de Dios, un mes dedicado al encuentro con la palabra, a escudriñar la palabra, a escuchar al Señor a través de la Sagrada Escritura. Y bueno, aprovechando justamente este mes de la Biblia, desde la semana anterior hemos estado ingresando en la Mariología bíblica, y recordarán ustedes que estudiábamos el tema del Antiguo Testamento, qué elementos, qué circunstancias, qué puntos podríamos nosotros encontrar en el Antiguo Testamento que de alguna manera nos hagan referencia a la Madre de Dios. Y recuerdan que decíamos que evidentemente la Mariología o el tema mariano propiamente se da en el Nuevo Testamento. María es un personaje fundamental en la Sagrada Escritura, pero a partir del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay textos del Antiguo Testamento que ya nos preanuncian al Mesías, nos anuncian al Mesías, y si se anuncia al Mesías, también aparece ahí ya la figura de la madre del Mesías. Y lo veíamos desde figuras como Eva, veíamos aquella virgen en Isaías 7:14, la madre del Emmanuel, y todas aquellas mujeres del Antiguo Testamento que por sus características, pues veíamos que nos daban alguna referencia sobre María Santísima, que obviamente será en el Nuevo Testamento, donde ya de una forma explícita ella aparece. Es por eso que entonces en este programa de este viernes, de esta semana, vamos a ingresar ya al Nuevo Testamento. Habiendo hecho todo ese recorrido la semana anterior, vamos a ingresar entonces al Nuevo Testamento para que podamos ya con texto sobre todo del Evangelio, ver cómo aparece María, de qué manera los evangelistas la presentan y cómo interpretar algunos textos que sí son importantes conocer, sobre todo porque a veces aparecen algunas preguntas y algunas dudas con respecto a esos textos. Vamos a tratar entonces en el programa de hoy y a lo largo de este mes de septiembre poder adentrarnos a estos textos. No sin antes seguir motivando y seguir alentando a cada uno de ustedes que podamos colaborar con nuestra Radio Fides, como ustedes lo han escuchado a lo largo de la programación especial, que podamos colaborar con Radio Fides, sobre todo en este traslado de equipos y mantenimiento para tener una señal para que llegue a todo el país, ¿verdad? Se ha tenido todo un proceso que no ha sido nada fácil, pero con la ayuda y la colaboración de cada uno de ustedes seguimos adelante, y que Radio Fides pueda llegar a muchísimos hogares, seguir evangelizando y seguir llevando la buena noticia, la vida y la esperanza que proceden del Señor Jesús. Muy bien, vamos a iniciar entonces en nuestro estudio de la Mariología bíblica en el Nuevo Testamento. Si ustedes tienen la posibilidad de tomar la Sagrada Escritura en sus manos, quisiera que hoy tomáramos como primer paso el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos porque es de los evangelistas o el texto de los evangelios más antiguo. Marcos de hecho sirve como una fuente para la redacción de los otros evangelios, como un punto fundamental, un punto de referencia. El Evangelio de Marcos, que de hecho es el evangelio más cortito, si ustedes lo pueden revisar en sus Biblias, es de los más cortitos, tiene particularidades muy propias en su redacción, y hay dos textos importantes donde aparece la Madre de Dios ahí, y es lo que vamos a empezar a estudiar en este programa especial en el mes de la Biblia. ¿Qué diríamos del Evangelio de San Marcos? El Evangelio de San Marcos fue redactado alrededor del año 60 y 70 después de Cristo.
Alguno podría pensar, bueno, padre, ya han pasado 30 años aproximadamente, 40 años después del Señor, cuando se comienza a redactar. Ya no son muchos años. Bueno, a nivel de la redacción de los textos sagrados, tendríamos que decir que es un texto muy reciente después del acontecimiento de la resurrección del Señor. Entonces, Marcos fue redactado entre el año 60 y 70 y fue escrito para comunidades de origen pagano que vivían en Roma. O sea, eran cristianos que tenían un origen pagano, no eran estrictamente judíos que se habían convertido al cristianismo, sino eran paganos, así se le decía, que vivían en Roma, cristianos que vivían en Roma y que estaban sufriendo la persecución y la incomprensión por parte de los judíos y del Imperio Romano y de los romanos. Entonces, se dirige a una comunidad que es perseguida, una comunidad que sufre la persecución, momentos muy difíciles, momentos muy complicados, y es entonces ahí donde Marcos le escribe a la comunidad de cristianos que necesitan ser consolados en medio de una persecución. Con respecto al dato sobre María, tenemos que decir que son dos textos particularmente importantes donde aparece la Madre de Jesús. Si ustedes tienen la Sagrada Escritura, pueden buscar Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Y Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Estudiemos el primero, capítulo 3 de San Marcos, del 31 al 35. ¿Qué es lo que San Marcos nos habla acerca de la Madre del Señor en este texto? Dice así: llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es muy interesante porque llama la atención que se hable del tema de hermanos, hermanas, etc. Y lo vamos a analizar para poderlo aclarar y sobre todo salir de algunas dudas, porque a veces son de las preguntas que más aparecen con respecto a los hermanos de Jesús. Primero, veamos cómo llegan la madre y los hermanos de Jesús, donde Jesús está reunido. Es un lugar a lo interno tal vez de una casa, porque quedan fuera y mandan a llamar a Jesús. Mucha gente estaba sentada alrededor de Jesús. Este dato que Marcos nos regala, que la gente esté alrededor de Jesús, ya da a entender de que el centro de esa reunión es la persona de Jesús. Quienes están alrededor de Jesús, lo vamos a ver en este momento, son realmente aquellos que son la familia de Jesús, los que están alrededor de él, los que están alrededor de Jesús. Es la nueva familia que se funda a partir de este momento. Que llamen a llamar a Jesús, que lo manden a llamar a él, le da pie a Jesús para hacer la pregunta fundamental y el anuncio de su palabra. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús mira alrededor, los que están alrededor de él, y dicen: estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Quienes cumplan la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, el estar fuera de ese círculo no es una simple indicación de espacio. El estar fuera de ese círculo significa que la familia es de los que están dentro, los que están unidos, los que están a la escucha del Maestro. Ese círculo que se forma alrededor de Jesús significa: ellos son mi nueva familia. Una familia que está fundada en la escucha de la palabra de Dios, en la escucha de la palabra de Jesús. Y es de suma importancia afirmar que este texto no intenta, atención,
rechazar a la madre ni a los parientes de Jesús. No es un rechazo ni a María ni a los parientes del Señor, sino al contrario. La intención de Marcos cuando nos regala este texto es que somos realmente familia del Señor en la medida que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Por eso es importante que podamos nosotros realmente convertirnos en familia de Jesús en la medida que nosotros escuchemos su palabra, lo escuchemos a Él, hagamos caso a lo que Él nos diga. Esta es la nueva familia fundada por Jesús. Ahora, ¿qué pasa en este texto con respecto a María? Vean que es interesante porque Marcos en este texto llama por 5 veces a María como madre. No la llama estrictamente por el nombre propio. Es la madre, es la función que ella ejerce dentro de este plan de la salvación. Y de esta manera Marcos ya a la comunidad que está siendo perseguida les está diciendo, si ella es la madre de Jesús, también se convierte en madre de ustedes. Y ella cumple una función en medio ciertamente de las dificultades en las que se pueden encontrar. Entonces Jesús enseña su concepto de familia. Este es algo más que unos lazos de sangre. Lo decisivo no son los lazos de sangre, sino los vínculos de fraternidad, de amor fraterno en la escucha y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos entonces también a analizar qué significa ser hermano o hermanas de Jesús. En este texto del capítulo 3 se habla de los hermanos de Jesús o las hermanas de Jesús, así como en el capítulo 6 de San Marcos, en su versículo 3, que dice así: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está ubicado en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús sube a Nazaret acompañado de sus discípulos, y Jesús comienza a enseñar con autoridad. Y escuchaban todos los que ya lo conocían a Jesús, cómo es que nos habla con semejante autoridad, cómo es que que conocemos su familia, es el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y conocemos a sus hermanas. ¿Cómo es que Él nos puede hablar de esta manera? Y es entonces donde dice Jesús que un profeta lo desprecian en su propia tierra y entre sus parientes y en los de su casa. Bueno, ese es el contexto un poco entonces de este capítulo 6 y versículo 3 de San Marcos. Hagamos análisis entonces cómo interpretar, cuál es la interpretación cuando encontramos hasta nombres propios que se dicen que son los hermanos de Jesús. Primero, este texto, capítulo 6, versículo 3 de San Marcos, es muy importante en la Mariología, porque es la primera vez en la historia del texto del Nuevo Testamento donde ya aparece el nombre propio de María. Recordemos que Marcos es muy antiguo y es la primera vez que aparece el nombre ya de la madre de Jesús. Ella es María, ese es su nombre. Primer elemento fundamental. Segundo, en hebreo no existe un término para designar a los parientes con tanta precisión como nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, en el español, ¿verdad? Que, por ejemplo, decimos primos, primas, primos segundos, etc. En el hebreo, la palabra que identifica propiamente a un pariente es hermano. Por ejemplo, en griego sí se distingue. Por ejemplo, adelfos es hermano, anepsius es primo. Pero en el hebreo es una palabra donde ahí abarca prácticamente a la mayoría de la familia. Entonces, el término hebreo de hermano o hermana es sumamente amplio, tiene muchos significados. Puede ser hermano de sangre, puede ser un hermanastro, puede ser un primo,
puede ser un sobrino. El texto es único y tiene muchos significados. Ahora, los hermanos y hermanas de Jesús nunca son llamados en el texto de la Sagrada Escritura como hijos de María. En ningún texto aparece que José, que Judas, que cualquier otra persona sea hijo de María, la madre de Jesús. Solamente, únicamente, Jesucristo, el Señor, los textos del Evangelio siempre lo llaman y designan que es el hijo de María. Ninguna otra persona es designada de esta manera, solamente Jesús. Ahora, estos hermanos que aparecen en el capítulo 6, versículo 3 de San Marcos, en ningún momento el evangelista nos está diciendo que son hijos de María. Habla de hermanos de Jesús, pero el único como hijo de María es el Señor Jesús. Nada más. Ella es la madre de Jesús. De hecho, así es como ella es nombrada. Hay textos de los evangelistas donde nos explican quiénes son estos hermanos famosos de Jesús. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es este José? ¿Quién es Judas? ¿Quién es Simón? La misma Sagrada Escritura, cuando hacemos su estudio, no lo responde. Entonces, esto es importante y quiero recalcarlo porque a veces, sobre todo en otros ambientes, donde aparecen controversias, etcétera, empiezan a decir, estos vean cómo la misma Escritura dice que son hijos de la Virgen María. En ningún momento se afirma esto. El único hijo de la Virgen se llama Jesús de Nazaret. La Sagrada Escritura lo dice. Los otros personajes que aparecen, la Escritura lo aclara. Por ejemplo, ustedes pueden buscar, y si no, anótenlo, porque es interesante revisarlo. Marcos capítulo 15, versículo 40 y el versículo 47. Marcos capítulo 15, versículo 40 y 47. Y Marcos capítulo 16, versículo 1. Ahí se nos explica quiénes son estos hermanos de Jesús. En el capítulo 15, versículo 40, dice así: estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, atención, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vean que habla de María, la madre de Santiago el menor y de José. Y luego en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, atención, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir a Jesús. Vean que estos textos ya nos explican entonces que este famoso Santiago, este famoso José, no son hijos de María Santísima, no son hijos de María Santísima, son hijos de María, de otra María, la madre de Santiago el menor, y de José, que seguían a Jesús y que inclusive eran parientes de María. Lo podemos ver también en el capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de San Juan, cuando se dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, es esta, y María Magdalena. Entonces, cuando se habla que estos son los hermanos de Jesús, realmente estamos hablando de que serán primos, serán un pariente, pero en ningún momento son hijos de María. Entonces, inclusive ni siquiera pensar de que son hijos de José, porque ni siquiera el texto absolutamente lo dice. Están hablando de otra María, pariente posiblemente de la Santísima Virgen María y primos de Jesús, parientes cercanos de Jesús. Inclusive, Mateo 27, 56 también nos habla, nos da este testimonio, Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos del Zebedeo. Entonces, ya con estos textos, queridos hermanos,
vemos que se habla de los hermanos de Jesús como parientes cercanos de él, pero nunca el evangelista dice hijos de María, sino que nos hablan de que eran hermanos de Jesús. Por lo tanto, con estos textos que les he presentado, parientes cercanos del Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, donde encontramos cómo María está con los apóstoles a la espera del Espíritu o en oración, dice que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. María, la madre de Jesús, vean cómo el escritor de los Hechos de los Apóstoles habla de María, la madre de Jesús, y luego dice, y de sus hermanos. Es totalmente aparte. No se habla de que ella es la madre propiamente de los parientes de Jesús. Solamente María es madre del Señor. Por consiguiente, entonces, haciendo resumen, si ellos, Santiago y José, que aparecen siempre en primer lugar en la enumeración de los hermanos de Jesús, no son hijos biológicos de María, la madre de Jesús, sino de otra María, con mucha más razón podemos pensar que los otros dos, Simón y Judas, que también aparece, tampoco son hijos de María. Judas capítulo 1, versículo 1 dice, Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. Mateo 10:4, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Entonces, este Simón y este Judas, el hermano de Santiago, posiblemente parientes del Señor, pero nunca se afirma hijos de María. En Marcos 6:13 dice, Jesús es denominado el Hijo de María, así, con un artículo determinado. Mientras, cuando se habla de Santiago, José, Judas y Simón, no se utiliza ningún artículo para que sean determinados, un artículo determinado para decir que es hijo de María. Entonces, además, ¿por qué se le encomienda al discípulo amado a María? ¿Por qué Jesús encomienda al discípulo amado la persona de María? ¿Verdad? Esto es importante entonces que nos hagamos estas preguntas con respecto a la mariología en el evangelista San Marcos. Es un texto, estos textos que les he presentado, a veces tomados, lamentablemente, manipulados, lamentablemente, para hacer interpretaciones totalmente equivocadas y lamentablemente poner a dudar o poner en controversia o poner en discusión entre las personas, entre las comunidades, y en esto sí es importante estudiarlo, ¿verdad? Esto es importante conocerlo, conocer nuestra fe y conocer también, esta gran riqueza de la Sagrada Escritura que tenemos y que la Sagrada Escritura ha nacido en el seno de la Iglesia y es la Iglesia la que tiene la autoridad para la correcta interpretación. Haciendo resumen del Evangelio de San Marcos sobre su mariología, tendríamos que decir que Marcos nos presenta una mariología en germen, o sea, es una mariología que está avanzando, que apenas está naciendo, porque recordemos que es un evangelio sumamente joven, sumamente reciente con respecto a la resurrección del Señor, 30, 40 años después de la resurrección de Jesús. ¿Qué nos habla de María? Que ella es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, sin dar mayor explicaciones. De la figura de esta mujer, María Nazaret, sacamos dos conclusiones. Se llama María. Marcos es el primero que nos habla cómo se llama la madre de Jesús. María. Es una mujer hebrea, normal, conocida, no tuvo más hijos. Ella es la persona de mayor autoridad para Jesús y quien acentúa en su predicación el valor de honrar a padre y madre. María escucha la lección del Hijo. Ha realizado su peregrinación en la fe como discípula. Es la única mujer relacionada con Jesús con nombre propio antes de la Pascua.
Solo después de la Pascua adquieren nombre propio las mujeres en Marcos. Lo significativo de este evangelio no es tanto que falten relatos de la infancia. La concentración del mensaje cristiano en sus líneas esenciales e irrenunciables contiene a María, que está unida indisolublemente al centro de la predicación de Marcos, que es Jesucristo. María está totalmente unida a Jesús y María es el nombre que recibe la Madre del Señor. María es una discípula que está a la escucha de esa palabra. Estar alrededor de Jesús, esa nueva familia, y María es la primera que da testimonio justamente de esto. Entonces, cuando tomemos estos textos del Evangelio de San Marcos, queridos hermanos, ya sabemos cómo abordarlos. Cuando alguien nos pregunte, ¿quiénes son ese famoso Santiago, ese famoso José, ese famoso Judas, ese famoso Simón que se habla en el texto de San Marcos, que son hermanos de Jesús? Ahora, ustedes y yo ya tenemos la posibilidad de responder con certeza de quiénes son estos famosos hermanos de Jesús. El mismo Marcos, los mismos textos del Evangelio nos dan la respuesta. Parientes, hijos de otra María, María la de Cleofás, pariente de la Virgen María, por lo tanto, están emparentados, pero solamente Jesús se le llama hijo de María. Ella es la madre de Jesús. Pasemos entonces y vamos a ver hasta qué punto del programa de hoy podemos llegar, sino obviamente la próxima semana, si Dios nos da vida, poder continuar nuestra formación mariológica. Vamos a pasar a los evangelios de la infancia. Esta forma de llamarlo, evangelios de la infancia, se refiere justamente a los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Si ustedes, por ejemplo, sea en internet o en algún texto que ustedes puedan encontrar que se dice los evangelios de la infancia, ¿cuáles son los evangelios de la infancia? Los primeros 2 capítulos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Esos son los evangelios de la infancia, para que lo tengamos presente. Vamos al Evangelio de San Mateo. Mateo sí está redactado un poquito más tarde que Marcos. Recordemos que Marcos es el más antiguo de los evangelistas, de los textos más antiguos, y el caso de Mateo fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. Aproximadamente año 80 ya el Evangelio de Mateo había sido redactado. ¿A quién está dirigido Mateo? Mateo escribe a los judíos, más bien a cristianos convertidos del judaísmo. Cristianos convertidos del judaísmo. Recordemos que Marcos era aquellos que venían del paganismo, sobre todo comunidades cristianas que estaban perseguidos en Roma, eran perseguidos en Roma. Mateo va a escribirle a cristianos que antes habían sido judíos. Esto es muy importante porque Mateo entonces va a tomar textos del Antiguo Testamento para poder explicar que Jesucristo el Señor es el Mesías, que Jesucristo pertenece a la estirpe de David, que Él es el descendiente de David, que Él es el Mesías prometido, porque eso es lo que los judíos han esperado. Entonces Mateo, como le escribe a aquellos que ya habían sido judíos y ahora son cristianos, él va a tomar muy en cuenta esto, textos del Antiguo Testamento, para decir: Jesús de Nazaret, descendiente de David, el Mesías prometido, es Él, nacido de María la Virgen. Él es el que va a hablar muy de cerca, muy de lleno, que la concepción virginal indica que Jesús es el Mesías, el Emmanuel, el texto que la semana anterior habíamos estudiado, Isaías 7:14. Jesús realmente es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y también va a hablar de Belén. Para Mateo,
el lugar geográfico, Belén, es un lugar teológico. Belén es fundamental porque es el lugar del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el capítulo 5 de Miqueas 5:1, Jeremías 31:15, Oseas 11:1. Las profecías mesiánicas se cumplen en Belén. Por eso Mateo va a insistir mucho en este lugar geográfico, pero no solamente geográfico, sino también teológico. Ustedes pueden anotar o pueden buscar en la Sagrada Escritura, capítulo 1, versículos del 1 al 17 del Evangelio de San Mateo. Mateo 1, 17. Mateo 1, 17. Ahí nos vamos a encontrar la genealogía de Jesucristo, según San Mateo. Lo primero que hace Mateo, si ustedes revisan el versículo 1 del capítulo 1, dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Es lo primero que Mateo va a hacer, ubicar a Jesús como descendiente de David. Jesucristo, hijo de David, y ahora sí, comienza a decir, hijo de Abraham, etcétera, etcétera. Ahí empieza toda la genealogía. En el versículo 16, ubica a José, que realmente así es, como descendiente ciertamente de David. Dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. José, el esposo de María, de la que nació Jesús, de ella nace Jesús, llamado Cristo. Mateo es categórico cuando afirma que José no es el padre de Jesús, la madre es María. Cuando ustedes revisan toda la genealogía, todo el discurso que Mateo realiza, va diciendo quién engendra a quién, va haciendo toda la genealogía. Dice, Jacob engendró a José. Si hubiera seguido el discurso, hubiera dicho, y José engendra a Jesús, pero no es así. El versículo 17 es un rompimiento en esa genealogía a la hora de narrarlo, diciendo, engendró a José. Ahí rompe diciendo, el esposo de María, y ahora pone a María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Para Mateo es fundamental decir, Jesús nace de María. José le va a dar el parentesco o le va a dar legalmente esa descendencia, pero el Padre de Jesucristo, evidentemente lo sabemos, es el Padre eterno. María, que lo concibe por acción, obra del Espíritu Santo. Dios incorpora a Jesús en la genealogía de José. Entonces, este texto de la genealogía es importante que lo tengamos bien claro, porque definitivamente Mateo, que les escribe a aquellos que habían sido judíos y que conocen perfectamente la Escritura, les explica, ciertamente Jesús es el Mesías descendiente de David, gracias al parentesco legal que le va a José, pero él nace propiamente de María, la esposa de José. La forma como viene redactada la genealogía, y el versículo 16, hace ese rompimiento para dar con toda la fuerza el detalle de que María es la madre de Jesús. Y el otro texto, ya casi para ir cerrando el programa de esta semana, el otro texto que quisiera que tuviéramos presente es en el mismo capítulo 1 de Mateo, los versículos 18 y 19, que son los que nos explican la concepción de Jesús. Para Mateo, la persona de José es muy importante, porque la misma razón de que le está escribiendo a cristianos que eran judíos. Entonces dice así, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José
y antes de empezar a estar juntos o de vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Si ya desde la genealogía Mateo nos explica que Jesús nace de María, ya en el versículo 18 lo dice con toda claridad, que María había, por acción del Espíritu Santo, estaba encinta, y deja totalmente claro que el acontecimiento de esta encarnación, de la encarnación del Hijo, se da antes de que ellos comenzaran a vivir juntos. Entonces, esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Su esposo José, como era justo, dice más adelante, y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. ¿Por qué? Porque en este punto José todavía no conoce la acción del Espíritu Santo en María. No duda. Lo que sucede aquí es que para José es un misterio que lo sobrepasa. Es un misterio que lo sobrepasa. Entonces, a mí siempre me gusta decir, no hablar de las dudas de José, sino hablar de la anunciación a José. Lo que más adelante entonces el mismo Mateo nos regala en el versículo 20 y 21, cuando dice, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Entonces, no se habla estrictamente de una duda de José, sino de una anunciación a José, porque José, de frente a ese misterio, él sentía que no tenía la capacidad, la posibilidad de poder realizar esta misión, cumplir esta misión. Entonces, ¿qué le pide Dios a José? Se le pide una sola cosa, tomar a María consigo, asumir esta vocación. Y Dios incorpora la genealogía de José a Jesús, y por voluntad divina, José es el padre de Jesús de forma privilegiada. Es el padre legal de Jesús, y que asuma a él, por mandato de Dios, la misión de ser el papá de Jesús. En ese sentido, el Padre eterno es el Padre del Señor, evidentemente, pero José asume esa misión de ser el padre, de cuidar, de educar a Jesús, y de cuidar también y de acompañar a María como esposa. Dios revela a José el misterio. Es concebido por acción del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, hermanos y demás, qué impresionante para José lo que él escucha de parte de el ángel, el enviado de Dios. Y terminamos el texto de Mateo diciendo, Mateo en el versículo 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Recordemos, Mateo le escribe a cristianos que venían del judaísmo. Por lo tanto, son cristianos que conocen a los profetas, conocen el texto de Isaías 7:14. Entonces, Mateo, en el acontecimiento de la encarnación, toma el texto de Isaías y lo pone justamente ahí para decir, vean, ya desde antiguo los profetas nos habían anunciado la venida del Mesías, la venida del Salvador, para que se cumpliera la Escritura. Bueno, vamos a dejar para esta semana hasta acá. Hemos estudiado los dos textos del Evangelio de San Marcos, lo hemos estudiado, y los textos de San Mateo, sobre todo este, que me parece que es fundamental, el capítulo 1 de San Mateo, donde se nos da la genealogía de Jesús, diciendo que es hijo de David, y gracias a José, descendiente de David. Se nos habla en la genealogía María, la madre de Jesús, de la que nace el Cristo, el Mesías,
y la anunciación a José, que es donde después que José había pensado dejar a María, ¿verdad?, en secreto, es ahí donde José recibe de parte de Dios la misión de tomar a María como su esposa y que se convierta legalmente en el padre del Señor, una misión que le tocará a José sumamente importante. Obviamente hay otros textos como la huida a Egipto, donde José toma a María y al niño para salvar su vida, y luego el retorno de Egipto para instalarse en Nazaret, la función paternal de José. Para la próxima semana, si el Señor así lo permite, vamos a estudiar los evangelios de la infancia de San Lucas. Para la próxima semana hemos estudiado evangelios de la infancia en San Mateo, la próxima semana evangelios de la infancia en San Lucas. Terminemos nuestro programa invocando a la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecerles a cada uno de ustedes el programa de esta semana. Quiero mandar un saludo muy especial a mis feligreses de la parroquia de Santa Rosa de Oriamuno, que esta semana he iniciado mi labor como párroco. Me encomiendo a las oraciones para poder servir de la mejor manera en esta querida comunidad que estoy conociendo y a quien estoy sirviendo a partir de esta semana. Y obviamente seguimos colaborando con Radio Fides, San José TV, para que la buena noticia se siga anunciando en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Terminamos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe ahora y siempre. Que la Virgen María esté en sus corazones. Sigan aquí en Radio Fides, San José TV. Que el Señor les bendiga y les proteja. Esto fue Aquí tienes a tu madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el Padre Mario Zúñiga.